Cuando aceptamos un trabajo, lo hacemos muchas veces sin realmente saber a ciencia cierta cuáles son los derechos y obligaciones que estamos nosotros adquiriendo. Firmamos en la mayoría de las veces movidos por el corazón y no con la cabeza. Y es que nos emociona el puesto y el salario, o el hecho de que se acabó el desempleo y dejamos de lado revisar qué es lo que vamos a obtener de nuestro nuevo trabajo. Y hasta les puedo apostar que esa es la historia de al menos la mitad de los 52 millones de trabajadores que hay en México. Horas de trabajo, prestaciones laborales, remuneraciones, vacaciones, aguinaldos. Tenemos siempre idea, pero del monto de una liquidación y las causantes de una baja laboral difícilmente no. Tampoco saben todos qué pasa cuando de antemano te hacen firmar tu renuncia. ¿Lo permite la ley? ¿Qué pasa con las embarazadas? Y la moneda, por supuesto, tiene dos caras, porque también están los derechos de los patrones. Esta noche trataremos de abordar los casos más recurrentes en cuanto a derechos laborales se refiere, porque también hay que reconocer que hay una reforma que modificó los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones aquí en nuestro querido México. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da mucho gusto recibir esta noche al licenciado Raúl Mayart. Él es abogado de Mayart, Cervón, Canudas, Argumedo y Asociados. Gracias por estar aquí conmigo, Raúl. Buenas No, hombre, noches. gracias a ti, Lolita. Muchas gracias por la invitación. Raúl, muchas preguntas tenemos en relación a este tema que vamos a abordar esta noche. Y desde luego, pues lo primero, antes que otra cosa, es pensar en los derechos de los trabajadores. Después nos pasamos a los derechos de los patrones. Pero una de las cosas que se ha visto que sucede de manera reiterada cuando vas y solicitas un empleo, eso yo lo he visto, me he enterado de muchos casos, que te hacen firmar de antemano tu renuncia, casi con tu contratación. ¿Esto es legal? ¿Esto es correcto? ¿Se puede hacer? Mira, no es legal y es una práctica de un patrón mal asesorado. Bien, Porque al momento en que llenas un documento de renuncia no le pones fecha exacto. para que cuando quiera el patrón despedir al trabajador, ¿Le pone la fecha? le pone la fecha. Entonces, el trabajador va y demanda por un despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y ahí el abogado del trabajador tiene que tener la astucia para saber cómo objetar esa documental. Eso es. Hay una pericial en documentoscopía en donde determinas que el documento fue elaborado en dos momentos diferentes y por lo tanto hubo un abuso de firma en blanco. Claro. En esa pericial llegan los peritos con unas cuadrículas y se dan cuenta que la inclinación del texto y los márgenes del texto no concuerdan con la inclinación de la fecha ni los márgenes de esta. Bien. Y con eso destruyes el documento. La verdad es que es muy fácil destruirlo. Habría otros mecanismos mucho más eficientes que los patrones podrían utilizar, pero era una práctica muy antigua antes de que existieran este tipo de periciales que sí le beneficiaban al patrón, pero en los 70s, 80s. No, pero todavía hoy en día hay quien se avienta esas puntadas. Pero ya no les beneficia en un juicio. Mira. Y sí, muchos trabajadores llegan y hasta con una sonrisa medio maquiavélica le dicen al abogado, tengo renuncia del trabajador. Sacan ese documento y pues el abogado les va a decir, si sabe, no me sirve tu documento por lo que acabo de explicar. O sea, te pueden desbaratar la prueba en dos patadas. En dos patadas e inclusive pueden volver ese tema ya en un tema penal. Claro. Por el abuso de la firma. Desde luego. Ahora bien, el tema de las mujeres que están embarazadas, que muchas veces parece modo de mentira que todavía hoy en día hay mujeres que están trabajando y en el momento en que se entera el patrón que están embarazadas, las sacan, las corren. Bueno, ahí es más que nada, más que un derecho laboral, o sea, tienen que manejar el despido injustificado. Eso es. Pero ahí hay una violación a sus derechos humanos. Y es el derecho al trabajo y el derecho también de estar embarazada. Y yo no entiendo por qué si la trabajadora es una persona eficiente y a veces encontrar talentos es muy difícil,
hay todavía ese tabú de porque esté embarazada la voy a correr. Claro. Sí, desde luego, pero eso es algo que por desgracia se presenta con cierta frecuencia en este país, ¿eh? Sí, se da mucho y está embarazada, me va a costar el ¿El seguro parto? social, Claro. va a tener las semanas de incapacidad, yo no voy a Exacto. tener a una trabajadora y mejor despídela. Pero sí te cuesta el seguro social, pero las incapacidades no le tienes que pagar el salario. Y puedes contratar como patrón otra trabajadora por tiempo determinado que cubra la incapacidad de la persona que estaba embarazada para continuar. Y no, la verdad es que no es tan caro para el patrón. O sea, son mitos que se han creado y la gente no sabe ni por qué, pero ve y despídela. Horas extras. Otro de los temas que tú sabes que suele suscitarse con cierta frecuencia en un trabajo en donde de repente pues tú tienes un horario que cubrir y de repente pues se extienden porque pues hay cosas que hacer, hay emergencias, hay situaciones y el pago de horas extras, pues bien, gracias, ¿no? Sí, la verdad es que pocos patrones en México pagan el tiempo extraordinario y es un derecho del trabajador el percibir el pago de ese tiempo extraordinario. Pero conforme se hizo la Ley Federal del Trabajo, solo con que el trabajador las reclame dentro de un juicio, aunque no las haya laborado, el patrón tiene que acreditar que no las laboró y de no acreditarlo va a salir condenado dentro de un juicio. El riesgo es que si tú vas y demandas a tu patrón y bueno, y sacas lo de las horas extras, pues lo más seguro es que después te corran. Sin duda te corren. Exacto, exactamente. Entonces, pues, ¿para dónde te haces? El reparto de utilidades, platícame. Mira, ¿Ese es otro derecho o es un mito más? no, el reparto de utilidades es un derecho que nace y es el 10% sobre la utilidad que llegó a tener el patrón. ¿Qué pasa? Aquí el trabajador entra de socio del patrón en las ganancias, pero no en las pérdidas. Eso es. Es 10% solamente cuando hay ganancia. Por este esquema, muchos patrones han buscado varios esquemas donde este 10% no les pegue de esa manera, ¿no? ¿Qué hacen los patrones si hay esa utilidad a efecto de no tenerla que repartir? Lo reinvierten para tener una mejor producción Claro. y poder continuar con las fuentes de empleo. Porque a todo mundo le encantaría dar mejores salarios y mejores prestaciones, pero como yo siempre he dicho, tan mal patrón es aquel que no paga lo justo como el que paga más de lo justo, Sí, claro. porque la empresa va a tronar y se va a terminar la fuente del trabajo. Entonces tienes que buscar El equilibrio. ese equilibrio para seguir manteniendo las fuentes de empleo. Ahora, el tema del reparto de utilidades como obligación también del trabajador. Hay empresas también que se encuentran mal asesoradas y dicen, vamos a crear una empresa prestadora de servicios. Crean la empresa prestadora de servicios y crean la empresa que sí tiene utilidades. Bien. Pero al trabajador que desconocen como trabajador de la empresa que tiene utilidades, le dan herramientas de trabajo de esta empresa de utilidades con la que en un futuro pretenden desconocer el vínculo contractual, Sí. y esas herramientas de trabajo pues dan lugar a que exista el vínculo laboral. ¿Qué le dan? A veces le dan el seguro de gastos médicos por la empresa que genera la utilidad, Sí. le dan automóvil, le dan celular, Sí. y no hay ni siquiera un contrato de comodato entre las empresas para que se lo dé la prestadora de servicios Bien. y entonces sí desvincular esa relación de trabajo. Entonces llegan a un juicio las empresas que lo hicieron mal y tienen que pagar esa utilidad que pudieron haber utilizado para seguir generando empleos. Bien. ¿Cuáles son los derechos de los patrones? Ok. Mira, más que los derechos de los patrones, lo que se tiene que cuidar un patrón para que no violenten la integridad de una empresa. En México, hoy en día existen muchos
sindicatos que fueron creados, históricamente. pero estos fueron creados de los golpeadores de los antiguos y verdaderos líderes. Sí. Entonces han tenido el uso y costumbre de ir y parar las empresas, extorsionar a estas y emplazar a huelga a las empresas por firma de contrato. Que eso también es un derecho del trabajador finalmente, ¿no? El emplazar a El derecho huelga. del trabajador es tener la libertad de pertenecer al sindicato que Sí, sea claro, por supuesto. y emplazar a huelga, ya sea para una revisión contractual Sí, sí, sí. o para una revisión salarial o por violaciones a su contrato. Sí. Pero aquí se da el emplazamiento a huelga por la firma de contrato. Es decir, si tú eres patrón y no tienes un contrato colectivo de trabajo, puede venir cualquier sindicato del país y te emplaza a huelga por la firma. Si Claro. no le firmas, te estalla. Wow. Esto da lugar a extorsiones por parte de ciertos sindicatos que ni siquiera representan a los trabajadores, no los conocen, no saben ni a qué se dedica la empresa, simplemente cacharon que no tienes un contrato, celebrado un contrato colectivo de trabajo con ningún sindicato y depositado ante la autoridad. Y aprovechan esa coyuntura. Y aprovechan esa coyuntura. Entonces, el patrón, para no ser extorsionado por esto, tiene que contar con un contrato colectivo de trabajo celebrado con un sindicato y que se encuentre depositado ante la autoridad. Bien. Y ya con eso cubres que ningún otro sindicato extraño te pueda emplazar a huelga. Ok. ¿Qué otro derecho tiene el patrón? Pues mira, ¿no? Dentro de todos estos, o sea, los 10 puntos que tiene que, yo siempre digo 10 puntos que tiene que saber un patrón es, Bien. tiene que tener bien una solicitud de empleo. Eso Una es. solicitud de empleo que sepa de dónde viene el trabajador, sobre todo por las inseguridades, tienes que saber a quién vas a meter a tu empresa. Sí, ya no sabes tú qué mañas tengan. Qué mañas tenga, de Claro. dónde viene, luego hay robo hormiga. Entonces, una buena solicitud donde venga el domicilio del trabajador, donde vengan referencias del trabajador, donde venga dónde estudió, qué aptitudes tiene, cuáles son sus cualidades, ¿Quién es, pues? quién es, y aparte que sepas con base en ese documento, la gente de recursos humanos, qué puesto es el que puede desempeñar un trabajador, porque es un trabajador puede resultar bastante bueno, pero sus actitudes y aptitudes son para cierto puesto y le quieres dar otro diverso y dices, no No. me está funcionando. Por supuesto. Y eso lo puedes evitar con una buena solicitud de empleo. Ahora, también sucede mucho que los trabajadores, se van y abandonan el trabajo. Muchos. Y el patrón inmediatamente dice, denlo de baja del Pues claro. seguro social. El trabajador se dice despedido y con la pura baja ante el IMSS acredita ese despido. Qué barbaridad. Entonces, ¿qué tienes que hacer para evitar eso? El trabajador se va. No haces nada, no levantas un acta, no cometes ningún acto que en materia legal los abogados decimos no te hace el harakiri o el autogol. Sí, sí, sí. Entonces, te esperas 1 o 2 meses y revisas si no te ha llegado una demanda o ves si puedes investigar si existe alguna demanda dentro de alguna de las juntas de conciliación y arbitraje Sí. en tu contra. Si existe demanda, no lo das de baja ante el Seguro Social. Si no existe demanda, ya lo puedes dar de baja. Y si te demanda ya con posterioridad a esta, ya puedes acreditar que el trabajador a partir de esta fecha no ha llegado y que la baja ante el IMSS fue por un motivo diverso Bien. al de un despido injustificado. O sea, Y co- tienes que esperarte necesariamente 1 o 2 meses para poder proceder. Exacto. Si no quieres tener ningún problema, sí. Eso es. Porque si ese trabajador te demanda, te va a ganar el juicio. Y si tiene un buen abogado, pues con más razón. Y si tiene, sí, exactamente. Y bueno, desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos tiene una mujer en la historia. La lideresa comunitaria Thelma Bates nació en 1904 en Sydney, Australia. Fue hija de Ola Olofsson, un marinero noruego. Cuando su madre Florence se volvió a casar, su padrastro le enseñó que la buena educación era importante para las niñas. Thelma fue una estudiante brillante y talentosa
que jamás tuvo pelos en la lengua. Después de diplomarse en humanidades, se dedicó a enseñar inglés en Sydney y a viajar al extranjero con sus padres. Casada con un ganadero, fue presentada en la Asociación Femenina de Nueva Gales del Sur. Cuando su marido murió en 1846, fue alentada por los miembros del partido político del municipio para postularse como candidato de este para el puesto de asistente de trabajo. Aunque perdió, llamó la atención por haber sido la primera mujer candidateada por el partido para un puesto de elección popular. Una polemista hábil y enérgica, desarrolló un gusto por la política y se dedicó a ella. Contribuyó considerablemente a la Australia de la posguerra a través de organizaciones tales como el Movimiento Gratuito de Jardines de Niños, el Movimiento contra la Socialización y los servicios de ambulancias aéreas, el negocio y la mujer australiana. Acérrima anticomunista, fue secretaria general de la Asociación Movimiento Femenino Australiano contra la Socialización. En 1953 fue representante de Nueva Gales del Sur en la Conferencia Mundial de Mujeres Asociadas celebrada en Toronto, Canadá. Durante la Guerra de Vietnam, organizó un grupo de descanso y recreación para los soldados estadounidenses estacionados en Sydney. Se desempeñó como miembro del Comité de la Campaña Mundial contra el Hambre. Trató siempre igual a todos, sin distinción de color, credo o sexo. Thelma murió en 1984 y su cadáver fue incinerado. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Thelma Bate. Raúl, te agradezco muchísimo todas estas explicaciones y nos hemos quedado a medias, ¿eh? Muchas gracias. Todavía hay muchos temas por delante para seguir tratando. Pues cuando quieras. Te agradezco muchísimo. Yo con mucho gusto. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.